tuvo razón Felipe López cuando abrió el foro diciendo que era un foro en tiempos definitorios. Y tengo la impresión, porque he asistido a muchos foros en muchas partes del mundo en estos años, en que se ha definido el periodismo como un oficio en tiempo de incertidumbres y de turbulencias. Pero también tengo la impresión, por lo que asistimos a este foro, por el debate que se dio y las palabras que se oyeron acá, y comparándolo con otros, que hay menos miedo. Esto me parece que es interesante. He estado en foros donde no solamente hay miedo, sino prácticamente terror. Y un terror que inmediatamente se refleja. Recuerdo unos editores norteamericanos que terminaron el panel y dijeron, nos vamos rápido porque tenemos que recortar el personal. Bueno, yo creo que hay menos miedo, que hay más realismo en afrontar el tema, que hay más diversidad en la comprensión de un problema que es un problema global, que es un problema que nos atañe aquí en este país, pero que tiene una serie de particularidades. Estamos entonces en unos tiempos de más autocrítica y de más experiencias, que van naciendo, que no son de 200 años, por fortuna tuvimos experiencias aquí de 200 años de Observer, pero también experiencias que tienen mucho menos años y que ya dicen muchas cosas en el campo de los medios. Todo relator comete traición. La traición es que he escuchado mucho, he escuchado muchas cosas interesantes y debo, hacia el final de la jornada, no repetir todo, sino tratar de organizar mi percepción de lo escuchado. Y la voy a reunir solamente en 4 puntos. Lo primero que encuentro en este foro es una claridad en el tipo de problemas que enfrenta hoy el periodismo. Me da también la impresión que el tipo de problemas, aunque se denomine de la misma manera que hace unos años, tiene matices diversos. La ruptura del modelo de negocio que han afrontado los medios tradicionales, los temas difíciles de las reducciones y recortes de personal, los temas presupuestales, la crisis de la publicidad, etcétera, ya son asuntos que evidentemente forman parte de este panorama. Pero hay otras que emergen y que parece decirnos que quizá lo más importante de, digamos, la crisis está en otros lugares, diferentes a estos que son acuciantes, claro, que son muy importantes. Por ejemplo, una crisis de la comprensión, de la representación. Yo recuerdo que una vez en una junta directiva de la Fundación de Nuevo Periodismo, junta a la que pertenezco en México, estaba yo presentando un estudio sobre modos de representación del conflicto colombiano en los medios, y ahí estaba García Márquez y los integrantes de la Junta, y al final, bueno, yo decía, estoy haciéndole perder el tiempo a Gabo con esto, son demasiadas estadísticas, esto no tiene importancia. Bueno, me lo decía por dentro, por supuesto. Al final, Gabo dijo una frase que inmediatamente copié, dijo, lo que sucede es que el mundo se le escapó al periodismo. Ahora lo que tenemos es que reinventarnos el mundo. Se le escapó el mundo al periodismo, entre otras cosas porque los modos de representación ya no operan como operaban hace unos años y por lo tanto el periodismo no cumple el mismo papel de la representación que tenía hace unos años. Pero lo que me llamó más la atención es que García Márquez no dijera ahora hay que reinventarnos el periodismo, sino dijo precisamente ahora lo que tenemos es que reinventarnos el mundo. Crisis en la representación, crisis en las formas de comprensión. No vimos venir la crisis, pero también Javier Moreno señalaba que no se trata de abalanzarse sobre la información.
Bien, y por supuesto aparece el tema de las transformaciones tecnológicas, pero el tema de las transformaciones tecnológicas creo que debe ser visto desde el planteamiento que hizo O'Grady, que pasó muy rápido sobre él. Es muy interesante cómo a veces se pasa rápido sobre ciertas ideas y las ideas quedan allí flotando. O'Grady decía que el problema no eran tanto los cambios tecnológicos como los cambios culturales de la sociedad. Yo estoy perfectamente de acuerdo en el sentido de que el problema no es Internet, el problema es que lo que está cambiando muy radicalmente son las relaciones humanas, las sociedades, la cultura, etc. Primer punto. Entonces, hay un panorama, no es el mismo panorama, no es el panorama reiterado, es un panorama que empieza a tener matices porque ya empieza a tener años del momento en que el panorama empezó a surgir. Segundo, este foro es un foro de periodismo, es un foro en celebración de 30 años de periodismo y por lo tanto no se podía escapar este foro de que el foro fuese atravesado por las reflexiones sobre lo que entienden los periodistas es el periodismo. Deben ustedes saber que esto es una escenografía. El relator siempre habla cuando empiezan a retirarse todas las cosas. Si al relator le va mal, a él mismo lo retiran después en una especie de ascensión, de salida triunfal por la puerta. Un gesto un poco operático y por lo tanto perfectamente decadente. Bien, ¿qué reflexiones aparecen y que yo he subrayado? Alejandro lo dijo desde el inicio. Me gustó este foro porque desde el inicio se empezaron a decir cosas. Hay que esperar algunos foros que se calienten para entrar en materia, pero en desde el primer momento se entró en materia. Él decía del periodismo que es la capacidad de una sociedad para sintonizarse con un momento histórico. Y al decirlo señaló la flexibilidad, la variedad que tiene el oficio periodístico. Y señalaba, evidentemente para el caso colombiano, pero también puede ser para algunos casos internacionales y en general, que esa capacidad de sintonía se daba concretamente en una lucha ética, en una lucha moral y en ser claramente el periodismo un contrapoder. Tercero, no podía faltar un foro de periodismo donde la gran matrona apareciera como la Estatua de la República en París, como la République, esa señora gorda que representa la República. La gran señora gorda, discúlpeme, no tengo ningún tipo de discriminación contra las personas que tengan obesidad, no sea que después me hagan un debate por Facebook, etc., por Twitter. Es la verdad. Entonces entra entronizada en este momento la verdad, la búsqueda de la verdad, pero esto tuvo varios matices en el foro, porque en algún momento se dijo, se trata de descubrir verdades que otros están ocultando o están interesados en que se mantengan ocultas. O'Grady volvió sobre esa idea que quedó latente cuando dijo el periodismo tiene que ver con artefactos de las ideas. Él dijo ideológicos, yo lo traduzco a artefactos de las ideas que crean cultura. Esto me parece que es muy interesante. Y Paul Steiger, que marcó muchas de las pautas, yo creo, de reflexión en este foro, dijo, el periodismo dice cosas que los poderosos no quisieran escuchar. Y además señaló después de manera más fuerte, el periodismo expone los abusos de cualquier poder, poderes farmacéuticos, poderes de las grandes empresas de las minerías, poderes de los narcos, poderes de los gobernantes, poderes de los políticos, poderes también de los propios medios de comunicación. Y corroboraba
la idea de que el periodismo, fortaleciendo la democracia, debe aumentar el número de voces que participan en el debate. Eso es bello. Lo señaló Hannah Arendt en un libro en 1959, La condición humana, cuando Hannah Arendt dijo: lo público es lo que puede ser visto y oído por todos, es lo que recibe la mayor publicidad posible, dice Hannah Arendt. Y Hannah Arendt ahí distingue una metáfora muy bella, dice: porque lo público es el lugar de la luz plena y lo privado es el lugar de la luz crepuscular. Por eso, dice Hannah Arendt, es que la amistad puede ser pública, mas el amor nunca. Frase textual, no traída en un papel. Y la memoria me da todavía estas horas para algunas frases textuales. Bien. Y Phil Bennett dijo: el periodismo es testigo de los cambios, busca investigarlos y busca contar historias en una suerte de relación que ha atravesado este foro. Las relaciones con el poder fue el tercer tema que yo resalto, y allí se definió claramente que el periodismo frente a los poderes tiene unos principios, unos valores fundamentales, permanentes: la independencia, la transparencia, el rigor, la imaginación, el chequeo, etc. Pero hay desajustes entre periodismo y poder público. Una infidencia. Yo escribí mi penúltima columna como defensor del lector, se llamó Aires Marciales. No se había posesionado el presidente Uribe, pero me referí a una foto que atravesaba todo el periódico El Tiempo, y en la foto estaba el presidente Uribe rodeado de militares. En este momento se van las luces. No sé si es en el momento preciso en que empiezo a hablar del presidente Uribe, que se nos van las luces. Me llamaron al otro día de la presidencia de la República. Soy más malévolo. La persona que me llamó estaba en la sala, en esta sala. Gran persona, muy amable, etc. ¿Tú nos podrías dar algunas recomendaciones, si es posible por escrito, sobre cómo deberían ser las relaciones entre el gobierno y el presidente? Yo le dije: mire, yo creo que eso no se necesita escribir, o sea que no es necesario. Así tal cual respondí. Yo creo que eso se resume en una palabra nada más: independencia. Esa es la palabra. Bien, entonces esas polaridades que Rodrigo Pardo señaló son muy interesantes, entre los gobiernos y el periodismo, entre la reiteración y la novedad, entre la oportunidad para los periodistas y la oportunidad para los gobernantes. Por supuesto que no podemos caer en la dicotomía entre si eso se debe publicar o eso no se debe publicar. No podemos caer en esa dicotomía. Lo que nos debemos preguntar es cómo lo debemos hacer. El periodismo no puede renunciar a no decidir las cosas, pero sí debe llamarse a preguntas permanentes sobre cómo hacerlo con más rigor, cómo hacerlo con más precisión, cómo hacerlo con más verificación, cómo hacerlo con más verdad, con más honestidad. Pero no es esa la dicotomía. La cercanía al poder, se dijo aquí, debilita al periodismo y debilita a la democracia. 2 puntos y me voy. Probablemente después de ustedes, pero bien. El cuarto gran tema, yo creo que además son los temas que propuse muy bien el foro, es el de las relaciones entre periodismo y democracia. Donde hay libertad de prensa, interés, por ejemplo, no es gobierno,
Sí, pero provisional, cuidado. Lo que ha sucedido siempre en América Latina es que nos creemos que las felicidades son permanentes y no sabemos que son provisionales. Ejemplo, la curva demográfica de América Latina, nos dijeron siempre, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años, la CEPAL y los investigadores demográficos nos dijeron, América Latina es un continente joven. Bueno, el que siga creyendo eso, entonces es que no ha pensado que los conocimientos también son provisionales. Ya hay todos los datos que dicen que en 1 o 2 décadas o a máximo empieza a haber ya toda la transformación diferente de la sociedad, y no voy a poner esa pregunta al final de este foro, ¿cómo harán los periodistas con todos los viejos o toda la población de tercera edad, para ser más políticamente correcto? No les dejo esa pregunta ni siquiera para que la sueñen. El problema de eso es que, por ejemplo, cuando hice los estudios sobre lectura en Colombia en el año 2000, después la hice en el 2005, ahora me llamaron para que lo hiciera en el 2012, es un privilegio. Y después del 2012 prometí que me cortaría la coleta y que nunca más volvería a opinar sobre ese tema, porque ya es suficiente que una persona interprete 3 encuestas nacionales en un periodo de 15 años. Pero cuando estudié en qué había pasado entre el 2000 y el 2005, encontré estos datos. Entre el 2000 y el 2005, la lectura de libros en Colombia se desplomó un 30%, que es una catástrofe nacional. Pero aquí las catástrofes son de otro tipo, entre otras cosas porque tenemos muchas catástrofes. El promedio de lectura de revistas y periódicos subió 1 punto. Y la única lectura que creció en Colombia fue la lectura en Internet, que se duplicó en todo el país y que se triplicó en Bogotá, y estoy a la espera de recibir estos datos del 2012. Cuando le hice 2 preguntas a los econometristas que son gente seria, la primera era, díganme ahora cómo son los no lectores. Entonces los econometristas se enfurecieron conmigo y me dijeron, ¿por qué me preguntan los no lectores? Un estudio sobre lectores. Entonces yo dije, es que por ser de lectores yo me pregunto por los no lectores, porque es que Colombia es 70% no lee. Entonces me interesa muchísimo los que no leen, porque deben tener otras formas de lectura. Y no son unos ignorantes, unos incultos, no, leen otras cosas, como dice Bernard Laic en Francia, sus estudios dicen, lo que hay que buscar es, por ejemplo, los jóvenes de los guetos franceses leen la lectura de acción, llama él, frente a la lectura de interpretación. Leen, por ejemplo, libros de fisiculturismo, revistas de fisiculturismo, pero leen. No es Proust, el buen Proust, tan mencionado aquí. No voy a decir lo que me decían en el oído algunas personas que le contaban al redactor, le hacían comentarios muy inteligentes al redactor, y algún día voy a lanzarme a hacer un relato solamente con los comentarios fuertes, insidiosos, inteligentes, que uno oye alrededor. Bien,
Y final, el último punto, yo lo titularía algo como esto: entre la muerte, la supervivencia y el futuro del periodismo. Lo de Pombo del emergente es que tenemos que calcular el tiempo de la emergencia y tomar aire desde antes de la emergencia, no sea que la emergencia nos coja, como siempre, ya en el momento no de emergencia, sino de muerte. Pero también quiero recordar algo que Néstor decía ahora que es muy cierto, al final de su intervención. Eso también yo lo he estudiado. En el estudio que hicimos, Consejo de Redacción, la Facultad de Comunicación de la Javeriana y el Centro Ático, a fines del año 10, encontramos, oiga que esto sí es una chivita, no alcanza a ser chiva, 391 medios digitales en Colombia informativos, que van desde Orito Putumayo hasta arriba en La Guajira. 391, y de esos 86, la segunda pregunta que yo le hice a los econometristas impertinente fue: díganme ustedes, econometristas, ¿cuántos colombianos ya no leen libros, no leen revistas, no leen periódicos, solamente leen a través de Internet? Es la única lectura que hacen. Entonces los econometristas se enfurecieron, ahí sí, claro, y me dijeron: eso no se lo vamos a contestar porque es una población estadísticamente deleznable. Y yo sabía cuánto era sobre una población de 12 millones, 45 mil. Pero yo le dije: pero esos tienen un virus, esos solamente leen por Internet. 391 medios digitales que van desde eltiempo.com, semana.com, hasta territoriochocuano.com o lacometa.com, y si pregunto en una sala de periodistas ¿dónde sale lacometa.com? No sé si habrá muchos. Lacometa.com es de San Gil, pero hay 391. Cuando acabamos de hacer este estudio la semana pasada, encontramos cerca de 800, que quiere decir que en un año pasaron de 390 y pico a 800 medios digitales informativos. ¿De qué tanta calidad? ¿Cómo son sus salas de redacción? ¿Cómo su sostenibilidad? ¿En qué plataforma actúan? ¿Cómo se relacionan con las audiencias? ¿Cómo son sus agendas? Está también en el estudio, pero eso sí lo dejamos para que aumentemos el índice de lectura en Colombia. Pero está publicado en la página de Consejo de Redacción. Bien, finalizo. Bien, entre la muerte, la supervivencia y el futuro del periodismo, también lo señaló al inicio Felipe López. Me gustó el planteamiento que hizo porque dijo: los problemas ahora lo estamos viendo en la forma de desafíos. Porque hay problemas que se ven como problemas, pero hay problemas que se ven como desafíos. Y yo creo que hubo muchos aquí en esta sala. Hacer periodismo de calidad, un periodismo más diverso, más focalizado, de credibilidad. Hacer un periodismo que sea en los soportes que sea, tiene la misión de contar muy buenas historias, de ofrecer excelentes testimonios. Un periodismo que ofrece algo que no se ofrece en otro lugar, dijo Grady. Un periodismo que enfatiza el diverger, pero no la convergencia. Nos hablan de convergencia tecnológica, aquí hablamos de la no convergencia, de los contenidos, de las ideas, de las opiniones, de las informaciones del periodismo. Un periodismo atento a los cambios culturales, aquí se habló de los cambios en la temporalidad, de los cambios en la geografía de los lugares, de las transformaciones de los modos de lectura, de las variaciones de los gustos y los intereses. Un periodismo que, como el de Paris Match, combina, pero así hay otros que combinan otras cosas, el peso de las palabras, a pesar de que las palabras vuelan, como nos lo señaló Alejandro, el peso de las palabras y la importancia de las imágenes. Y ahí el señor de Paris Match, Olivier, presentó una figura bellísima porque habló de los archivos de las imágenes como catedrales. Esa misma metáfora, 40 años antes, la propuso un francés, Roland Barthes,
cuando habló de los automóviles como las nuevas catedrales. Un periodismo que reanaliza la sociedad desde sus nuevos contextos, un periodismo que es un asunto global que se transmite a través de diversos lenguajes de acuerdo a las demandas de la lectura. Y un periodismo que recoge la significación, la importancia del periodismo narrativo y de las nuevas formas del periodismo de investigación. Un periodismo que es finalmente un ecosistema con muchas complementariedades, con muchos entrecruces. A Phil Bennett le sucedió una cosa maravillosa. El azar es estupendo, porque estaba dando su charla y observaron ustedes que las palabras se le fueron hasta esa mesa. Esto me pareció una performance extraordinaria. No, por supuesto no estaba programada, pero el azar es el que programa. De la mesa regresaron hasta acá. Y mientras él caminaba por las palabras, él dijo una frase que me sirve mucho para concluir. Dijo, el problema del periodista es que nunca termina su labor de editar. Felicito a la revista Semana por haber querido celebrar con una fiesta del conocimiento, del pensamiento, del debate, de la confrontación de las ideas. Y tomo la frase de Bill Bennett para decir, el problema del relator es que sí puede decir, aquí termino. Muchas gracias.